Muy buen día, queridos alumnos. El día de hoy vamos a ver el tema de incertidumbre y probabilidad. Vamos a ver que la probabilidad es una herramienta útil para conocer el grado de certeza de una decisión y aunque no garantiza que el evento suceda, sugiere una mayor posibilidad. El control sobre la incertidumbre hace que la toma de decisiones en la práctica médica sea lo más adecuada posible y se reduzca el error médico. ¿Cómo se aprecia en esta imagen? Como objetivo de la unidad tenemos el de aplicar los conceptos básicos de la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre en la práctica médica de la medicina general. Para iniciar, vamos a ver un caso clínico en el cual tenemos lo siguiente. Pedro, de 25 años, tuvo un traumatismo craneano con la portería en un partido de fútbol. Tuvo una pérdida de la conciencia, una crisis convulsiva de 30 segundos, además de una somnolencia, pérdida transitoria de memoria. En la exploración física no hubo datos de alteración ni hipertensión intracraniana. En la escala de Glasgow tuvo 13. Entonces, ¿qué tiene o qué sucede ahora? Por lo cual, nos podemos plantear las siguientes preguntas. ¿Cuál es el diagnóstico preciso? ¿Cuál es la mejor secuencia de tratamientos y estudios de laboratorio y gabinete? ¿Puede tener daño cerebral? ¿Puede tener hemorragia intracraneana? ¿Puede volver a convulsionar? ¿Puede tener secuelas neurológicas? ¿Puede desarrollar epilepsia? ¿Puede morir? Como pueden ver, todas estas preguntas y muchísimas más nos pueden surgir a través de este caso clínico que nos muestra algunas preguntas que pueden surgir a través de la incertidumbre. Como tal, nosotros vivimos en la incertidumbre. Podemos apreciar de si uno sale de su casa a las 6 a.m., ¿a qué horas voy a llegar a la UNAM? También podemos ver otras preguntas como ¿cuándo me va a tocar la vacuna? ¿Cuándo vamos a regresar a clases presenciales? Si le doy penicilina a este enfermo con faringitis, ¿van a disminuir los síntomas o no habrá complicaciones? Es más, ¿va a tener faringitis? Un médico competente debe saber tomar decisiones acertadas bajo condiciones de incertidumbre. Pero en sí, ¿qué es la incertidumbre? La incertidumbre en medicina va a significar la falta de certeza en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento recomendado por el médico, influido por múltiples factores. Eh, Podemos ver esta pregunta de, ¿esto va a venir en el examen? En la práctica médica, la percepción del médico de los datos clínicos, malestar general, dolor abdominal, cefalia, palidez, son mediciones subjetivas que condicionan incertidumbre en la medición de los datos clínicos. ¿Qué incertidumbre puede hacer en la medicina? Por ejemplo, vamos a tener lo siguiente. Hay síntomas que menciona el paciente y pueden estar relacionados. También está la precisión en la somatometría, es decir, al momento de obtener las medidas, la selección del medicamento más adecuado para lo que se va a requerir, los efectos secundarios que puedan surgir en un tratamiento con el medicamento, que la información sea correcta y suficiente para la correcta toma de decisiones. En esta página podemos observar que para la interacción médico-paciente y la forma de llegar, hay que tener en cuenta que hay una gran cantidad de eslabones. En primera instancia tenemos la variabilidad biológica, por ejemplo, entre la raza afroamericana y la raza cáusica. También tenemos los sesgos del médico y del paciente.
además de los errores de interpretación, por ejemplo, cuando hay un dato de laboratorio que puede interpretarse erróneamente. También tenemos en el cuarto paso la incertidumbre en las decisiones. Algunas veces cuando se da un tratamiento es importante saber si el paciente toma algún medicamento ya que puede afectar con otros medicamentos que tome anteriormente dicho paciente. También tenemos los motivos de la consulta, las opiniones de médicos y los pacientes, o por ejemplo puede ser la creencia religiosa en algunas personas o pacientes. También tenemos los valores del médico y del paciente, que pueden ser las creencias de lo que el médico cree que es correcto, y esta puede ser distinta a lo que el piense propiamente el paciente. Tenemos tres fuentes de incertidumbre, como se ve en la imagen, y que están estrechamente relacionadas entre sí, que son la técnica, la conceptual y la personal. Tenemos en la incertidumbre técnica la falta de datos adecuados para predecir los efectos de los factores pronósticos o intervenciones terapéuticas, las nuevas tecnologías y medicamentos que no pueden ser siempre conocidos o que el médico pueda desconocer, la velocidad de crecimiento del conocimiento, que ya vivimos en una época donde el conocimiento y la era digital crecen a pasos agigantados, y la variabilidad biológica, que es lo que vimos anteriormente. Tenemos la incertidumbre personal. Esta se da cuando hay mala relación entre el médico y el paciente y no se conocen los deseos del paciente. ¿Cómo puede ser cuando surgen de la relación médico-paciente? De desconocimientos de los deseos de la persona, paciente inconsciente, niños, de la familia ausente, del lazo emocional con el paciente puede distorsionar objetivamente las decisiones. También tenemos la incertidumbre conceptual, que esta es la incapacidad de evaluar diferentes necesidades de pacientes que compiten por los mismos recursos, la aplicación de criterios generales a pacientes individuales, y la inevitabilidad de incertidumbre sobre el futuro. Las fuentes de incertidumbre, tenemos la siguiente, que es la incertidumbre técnica, que es de primer orden y puede reducirse o eliminarse. Esta va a proveer más información y va a ser útil en la de primer orden. La incertidumbre personal, conceptual y conceptual va a ser la de segundo orden, de meta-incertidumbre, y siempre permanece, es irreductible. También tenemos las respuestas a la incertidumbre, que van a ser la falta de conciencia en la misma, un mecanismo protector psicológico, un mantenimiento del status quo, la intolerancia en la incertidumbre en profesores, alumnos y pacientes, resolverla por acción más que por inacción, amor por la tecnología y la superespecialización. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, y no sé si habrás oído anteriormente de Heisenberg, que es una personaje muy importante o muy conocido de la serie de Breaking Bad. Y conoces su contribución más popular respecto a la incertidumbre. Bueno, aquí propiamente nos vamos a referir no al Heisenberg de la serie, sino propiamente al principio de incertidumbre de Heisenberg, en el cual este principio de incertidumbre nos va a describir que siempre va a existir una incógnita imposible de resolver al intentar determinar la velocidad o posición de una partícula. Esto nos va a ayudar a entender que el simple hecho de observar algo para medir o determinar sus características va a afectar el objeto del estudio y hace imposible determinar su certeza
con certeza sus características. El manejo de la incertidumbre será fundamental para la toma de decisiones a hacer. Vamos a ver las necesidades de usar la probabilidad. Los médicos vamos a usar diferentes palabras para expresar la misma probabilidad de un evento. Asimismo, se usarán las mismas palabras para expresar diferentes juicios de probabilidad de un mismo evento. La probabilidad en un lenguaje numérico para expresar la incertidumbre. Los números van a expresar la incertidumbre con precisión y van a ser en fracciones de la escala del 0 a 1, siendo 0 que no suceda y 1 que tenga 100% de posibilidades de que... como ejemplo, en una técnica quirúrgica, la probabilidad de éxito va a ser de 0.68. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 veces que se ejecuta, hay un éxito de 68. Aquí en esta imagen podemos observar una imagen que nos muestra la probabilidad de la enfermedad, donde va a ser la certeza de que no ocurra la enfermedad. En el punto 5 va a ser la misma probabilidad de que ocurra o de que no ocurra la enfermedad. Y en el 1, una certeza absoluta de que ocurra la enfermedad. Aquí vemos algunas propiedades de la probabilidad, donde vemos que la probabilidad de que un evento ocurra con certeza es 1, la probabilidad de que un evento no ocurra es 0, y juntando estas dos propiedades podemos obtener que la probabilidad de que un evento ocurra más la probabilidad de que el mismo evento no ocurra es igual a 1. En esta imagen podemos observar diferentes tipos de expresiones para decir qué tan probable es que suceda algo. Y podemos apreciar en la misma la importancia de utilizar adecuadamente el lenguaje de los números y probabilidades de que de otra forma pueda ser un arma de dos filos en la relación médico-paciente, al no aclarar qué tan probable es que suceda algo, como en el caso de la primera línea de probable, de qué tan alto grado de interpretación nos pueda mostrar la imagen, que en este caso es del 30 al 95% de que suceda. Así que pues hay que tener cuidado al momento de expresar estas frases comunes. ¿Por qué usar la probabilidad? Es importante para interpretar la información diagnósticas, datos clínicos, estudios de laboratorio o gabinete. Por ejemplo, me preocupa que mi paciente tenga COVID. ¿Qué tan probable es que mi paciente tenga COVID ahora que la prueba salió negativa? La interpretación de la nueva información va a depender de lo que se creía antes de obtenerla. Es decir, no va a tener la probabilidad de fallo la prueba si el paciente tuvo contacto con personas que dieron positivo a COVID o personas, o mejor dicho, si el paciente ya tiene varios síntomas que nos puedan indicar que tenga esta enfermedad. A que si solo quiere verificar si es que lo tiene o se lo piden para una constancia suerte. Un principio sutil pero profundo de la medicina clínica es la interpretación del resultado en una prueba diagnóstica y va a depender de la probabilidad de la enfermedad antes de la prueba. Al entender esto, la vida nunca será igual. Cada vez que me pregunto, ¿qué me dice este estudio sobre mi paciente? Debo preguntarme primero qué pensaba antes de pedir esta. ¿De dónde surge la probabilidad? Va a surgir de 3 factores. En este caso, bueno, vamos a ver qué son las experiencias personales, las experiencias publicadas y los atributos del paciente. En la experiencia personal, individual y grupal, podemos ver, en mi experiencia, los pacientes con faringitis se curan con penicilina el 90% de las veces, porque no es lo mismo que un doctor que ya tiene experiencia en el ramo y ha tenido años ejerciendo que un interno al aplicar sus conocimientos por primera vez. Tenemos la experiencia publicada en un ensayo clínico publicado en Lancet. La penicilina cura la faringitis el 60% de las veces. Es muy importante para el médico estar siempre actualizado y verificar los artículos nuevos que salen constantemente. Y finalmente, los atributos del paciente.
En pacientes con SIDA y faringitis, la respuesta al tratamiento puede ser menor al 50% y va a afectar si tiene la enfermedad previa el paciente, aunque no lo tenga. Y por todo lo que hemos visto, es importante llevar un seguimiento especializado para cada paciente. De vuelta al caso clínico que vimos al inicio de la presentación, podemos obtener las siguientes conclusiones. En primera instancia, tenemos que la respuesta a todas las interrogantes es incierta. La evolución clínica y los estudios de imagen van a ayudar a disminuir la incertidumbre, mas no la van a eliminar. La consulta con especialistas, neurólogo, neurocirujano, radiólogo, también va a disminuir la incertidumbre, pero no la va a eliminar. La mejor prueba diagnóstica va a ser él. Y tenemos que aprender a vivir con eso. Eso sería todo. Les agradezco mucho su atención y quedo atento a cualquier comentario o duda al respecto.